La presencia de Dios dentro del ser humano no es una idea abstracta ni una metáfora poética vacía. Es una realidad profunda que atraviesa la historia, la conciencia, la experiencia interior y el misterio mismo de la vida. Hablar de esa presencia es adentrarse en lo más hondo del ser, allí donde la palabra se queda corta y el silencio comienza a decir más que cualquier discurso. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intuido que no está solo dentro de sí, que hay una voz que no se confunde con el ruido del pensamiento, una luz que no procede del exterior, una fuerza que no se impone pero sostiene. Dios no habita en el ser humano como un huésped extraño ni como una idea aprendida, sino como origen. Está en la raíz misma del existir, en ese primer aliento que hace que la vida sea vida y no simple materia organizada. Cuando el ser humano se pregunta quién es, por qué existe, por qué ama, por qué sufre, porque busca sentido incluso en medio del dolor, ya está tocando, aunque no lo sepa, la huella de esa presencia interior. Dios se manifiesta en la capacidad de preguntarse, en el anhelo de verdad, en la sed de justicia, en el deseo de bien que persiste incluso cuando todo parece oscuro. La presencia de Dios dentro del ser humano no anula su libertad, al contrario, la hace posible. No obliga, no invade, no grita. Permanece. Es una presencia discreta, respetuosa, paciente. Espera ser reconocida, no para imponerse, sino para revelarse como fundamento del ser. Por eso muchas veces pasa desapercibida, porque no compite con el ego, no se impone a la voluntad, no busca protagonismo. Se deja encontrar en la interioridad, en la conciencia despierta, en la mirada honesta hacia uno mismo. En lo más profundo del ser humano existe una especie de santuario interior, un espacio que no puede ser ocupado por nadie más. Allí se toman las decisiones más importantes, allí se reconoce el bien y el mal, allí nace la responsabilidad moral. Ese lugar íntimo es, para muchos, el punto de encuentro con Dios. No como una figura externa que juzga, sino como una verdad que ilumina, como una presencia que invita a ser más humano, más verdadero, más libre. La conciencia no crea esa luz, la recibe. Dios está presente en el ser humano también a través del amor. No solo en el amor idealizado, sino en el amor concreto, cotidiano, a veces frágil, a veces cansado, pero real. Cada vez que una persona sale de sí misma para cuidar, perdonar, comprender o acompañar, algo de esa presencia se hace visible. El amor no es solo una emoción, es una fuerza que construye, que sostiene, que da sentido. Y esa fuerza no nace de la nada. Brota de una fuente más profunda que el simple interés o la conveniencia. Incluso en el sufrimiento, la presencia de Dios no desaparece. No siempre se percibe como consuelo inmediato, y muchas veces se vive como silencio. Pero ese silencio no es ausencia. Es un silencio que acompaña, que sostiene cuando ya no hay palabras, que permanece cuando todo parece perdido. En el dolor humano se manifiesta una paradoja. El ser humano se siente frágil, limitado, vulnerable, y al mismo tiempo descubre una profundidad interior que no sabía que tenía. Esa profundidad es también lugar de presencia. La presencia de Dios dentro del ser humano no elimina las dudas. La fe no anula la pregunta, la profundiza. Dudar, buscar, cuestionar, forma parte del camino interior. Dios no se ofende por la búsqueda sincera, al contrario, se deja encontrar en ella. Muchas veces se manifiesta más claramente en la inquietud que en la certeza, en la pregunta honesta más que en la respuesta aprendida. El ser humano que busca con verdad ya está habitado por esa presencia, aunque no la nombre. En la vida cotidiana, Dios se hace presente en lo sencillo, en el trabajo bien hecho, en la palabra justa, en el gesto silencioso, en la fidelidad a lo pequeño. No es necesario realizar actos extraordinarios para que esa presencia se exprese. Basta con vivir con autenticidad, con coherencia, con apertura al otro. La interioridad habitada por Dios transforma la manera de mirar, de hablar, de actuar. No convierte al ser humano en alguien perfecto, sino en alguien más consciente de su responsabilidad y de su dignidad. La presencia de Dios dentro del ser humano también se manifiesta como llamada. Una llamada a crecer, a no conformarse, a no reducir la vida a lo superficial. Hay en el interior una inquietud que empuja hacia algo más grande,
hacia una plenitud que no se alcanza solo con bienes materiales, reconocimiento o éxito. Esa inquietud no es un defecto, es una señal. Indica que el ser humano está hecho para más, que su corazón no se satisface con lo limitado porque ha sido tocado por lo infinito. Reconocer la presencia de Dios en el interior no significa aislarse del mundo, sino comprometerse más profundamente con él. Cuanto más consciente es una persona de esa presencia, más sensible se vuelve al sufrimiento ajeno, más atenta a la injusticia, más responsable de sus actos. La interioridad auténtica no encierra, abre. No separa, une. No evade, transforma. En última instancia, la presencia de Dios dentro del ser humano es misterio. No puede ser poseída, controlada ni definida del todo. Solo puede ser acogida. Y en esa acogida, el ser humano descubre que no camina solo, que su vida tiene un fundamento más profundo que el azar, que incluso en medio de la fragilidad hay una dignidad que nadie puede quitarle. Allí, en lo más íntimo, donde el ruido se apaga y la verdad comienza a hablar, la presencia de Dios permanece, silenciosa y viva, sosteniendo el ser.